Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero estén bien. Vamos con un vídeo nuevo y como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que comparte los vídeos. Animo a la gente a que ayude al canal a compartir los vídeos, pues para llegar a más personas, que el canal pues coja más visitas y aprendamos todos sobre esto del cultivo del aguacate. Hoy vengo a traer una información buena sobre estos hongos de madera y que se llaman hongo de la madera, el más común. Ahí estamos viendo, vamos a ver diferentes imágenes. El más común es la Cidiplodia, es el más común. Es uno de los principales hongos de la madera que atacan al aguacate. Cuando los niveles de daño son muy grandes, no hay posible control. Bueno, aún así, para mí es peor el hongo Phytophthora de la pudrición de la raíz que porque podemos hacer algunas podas y también, pues, ¿veis ahí cómo se ve? Se ve como un necrosamiento de la madera por dentro, de los vasos vasculares de nuestro aguacate, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué puede pasar estas cosas y un motivo contradictorio con el hongo Phytophthora que lo he visto recientemente y digo, esto lo tengo que compartir aquí con mis amigos suscriptores del canal para que veáis, y es sobre el tema de los riegos y no es lo que estáis pensando. Como siempre, antes de seguir con los vídeos, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, en lo que yo pueda ayudar, sobre todo a la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que no sabe qué abonos poner, en qué épocas, en qué fechas, si tienes algún problema con tus plantas. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, vemos todos los nutrientes ahí, para que lo sepas identificar con tu propia vista, al ojo, aunque siempre voy a recomendar pues hacer los análisis foliares y de tierra. Pero bueno, si nosotros sabemos identificar una carencia nutricional con nuestra propia vista, pues podemos ir más rápido para corregir esa carencia, ¿no? Ahí estamos viendo el ataque. Todas estas imágenes son ataques por hongo de la madera. El más común es la Cidiplodia, se llama. Lo podéis, perdón, lo podéis buscar en internet para que os informéis. Pero también es un hongo que hace bastante daño y ahí como vemos en las imágenes, como estábamos viendo en las imágenes anteriores, pues vamos a poner que es como si secara parte del tronco. Entonces ya esa parte, es que lo peor de las enfermedades del aguacate para mí son los hongos. Vuelvo y repito, para mí aún así es peor el hongo Phytophthora. Perdón, la pudrición de raíz. Pero este también es pues es un poco jodido, hablando mal. Seca en la parte del tronco y aunque tú pongas un fungicida sistémico, los fungicidas sistémicos son los que penetran por dentro de la planta y caminan por la savia y pueden llegar a eso, pero claro, es que esa parte ya está seca, esa parte, lo único que podemos hacer con estos fungicidas es que el hongo no siga caminando, ¿vale? No siga caminando. Bueno, el dato que os quería traer es para que lo veáis. Está comprobado, lo he visto en varios documentales y según estuve leyendo, está comprobado que un mal riego, un estrés hídrico, o sea, regar poco nuestras plantas de aguacate, se ha asociado a mayor incidencia de este hongo de la madera. Voy a repetirlo. Se ha comprobado que tener mal regadas nuestras plantas, o sea, pero mal regadas de regar poco, no de regar mucho, porque ya sabemos, nos podemos confundir. Hongos, demasiada agua, y es lo más común. Por ejemplo, en la Phytophthora, en el hongo de raíz, suele dar por demasiado riego. Pero en este caso en particular, de hongo de la madera, el más común, la variedad más común, la que suele más afectar, la Cidiplodia, se ha comprobado que regar poco nuestras plantas de aguacate han tenido mayor incidencia, o sea, se ha visto en plantas mal regadas por poco riego, más incidencia de este hongo, la Cidiplodia, ¿vale? Lo quería traer aquí al canal para que lo tengamos en cuenta.
El aguacate, es un tema bastante importante aprender a regar nuestras plantas de aguacate, ¿vale? Porque son tienen mucho, les afecta bastante estos hongos, ¿vale? Ya sea el hongo de raíz o es muy propenso a estas enfermedades de hongo y son malas de curar, son enfermedades malas de curar. Como siempre, vamos a hablar como siempre, una enfermedad. Como igual que en el ser humano, lo mejor es prevenir, ¿vale? Siempre mejor prevenir, como dice el dicho, mejor prevenir que curar. ¿Cómo prevenimos nosotros todo este tipo de problemas de hongo? Primero, manejo del riego. Vamos a hablar un poco por encima del manejo del riego. Ahí estamos viendo las diferentes imágenes del hongo Laccidiplodia. Manejo del riego. La planta de aguacate siempre necesita un mínimo de humedad, un mínimo, o sea, no debemos de dejar que la tierra se seque por completo, que esté seca, que escarbemos la tierra y esté seca. No debemos de llegar a ese punto de que la tierra esté totalmente seca, porque la planta ya va a entrar en un estrés hídrico. Pero tampoco podemos estar regando a diario, ni mucho menos. Y siempre tener el suelo con demasiada humedad, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio. O sea, nosotros regamos hoy, esperamos varios días, dependiendo de la temperatura. Puede ser incluso semanas, una semana o más, o incluso dos, si hay temperaturas, pues ha caído una pequeña llovizna. O si nosotros vamos hay varios vídeos aquí en el canal, no muchos, pero poned cómo regar, cómo regar o cuándo regar nuestras plantas de aguacate y por lo menos 2 vídeos sé que hice y ya es una manera muy importante, que es fácil y da resultado, que es apretar, coger un poco de tierra, apretar la tierra en el puño de nuestra mano. Si la tierra se queda compactada, es que todavía tiene bastante humedad, no necesitaríamos regar. Ahora, si la tierra tiene un poquito de humedad, pero no se compacta, se deshace, es que ya necesitaríamos aplicar un riego, ¿vale? Segundo punto, buena nutrición de nuestras plantas de aguacate. Buena nutrición, por eso la importancia de los análisis. Buen manejo del riego, buena nutrición. Yo siempre digo, aparte de la nutrición, siempre nutrición, buen balance nutricional, las plantas bien nutridas, una planta en producción ya sabemos que necesita altas cantidades de potasio, el fósforo también importante para el tema radicular, todos los elementos sin poder olvidarnos de ninguno. ¿Qué más? Y un buen manejo de las podas. Debemos de podar nuestras plantas de aguacate. Debemos de podar, de tener las plantas de aguacate un poco aireadas. No es cuestión de dejar la planta de aguacate solo con 2 ramas y 2 ramitas ahí y poca hoja, no. Pero tiene que haber un equilibrio entre rama, tallo, o sea, y es importante hacer podas en el cultivo de aguacate para que la planta también esté aireada, le entre sol por el centro de la planta. Todas estas cosas son labores, buena nutrición, lo acabo de decir, y buen manejo del riego. Plantas que no estén estresadas por otro tipo de plagas, como ya hablé en un vídeo anterior, por ejemplo, el tema de los ácaros, insectos, tener las plantas saneadas. Esto lo podemos conseguir con productos ecológicos. Ya he hablado del azufre para los ácaros, el jabón potásico como insecticida para todas estas cochinillas y todo esto. Podemos aplicar estos productos que no generan resistencia a los bichos y son ecológicos, no le hacemos daño ni nos hacemos daño a nosotros ni a la fauna auxiliar. Y nada, quería traer esto al canal, que se ha relacionado entre sequía de mal riego por sequía con mayor incidencia de este hongo. En el hongo Phytophthora, no quiero liarlos mucho y con esto ya termino, sabemos que principalmente es por demasiado riego, aunque yo aquí voy a dejar este dato en mi canal porque sé que es real. Cuando hay un mal manejo del riego, por ejemplo, yo antes tenía, para los que me siguen desde hace tiempo, yo antes el sistema de riego que tenía era por goteo en el aguacate y ahora lo cambié a microaspersión y yo he visto una mejoría en todas las plantas. Hay que tener un poco de cuidado, si es verdad, porque por la humedad y todo esto hay que tener la planta por abajo un poco podada, las podas, que haya aireación dentro de la planta para no crear un microclima con la humedad de los microaspersores. Eso sí es verdad, pero en general veo una mejoría. ¿Y qué pasa? Que a mí se me estaba quedando corto las mangueras de los goteos,
No digo que no se pueda tener aguacates con goteo, pero para mí es mejor la microexpresión. Con goteo sí. Acordémonos también de este dato, quiero dejarlo aquí antes de terminar con el vídeo. La mitad de las raíces del aguacate, al menos la mitad de las raíces del aguacate se tienen que mojar. Tengas el sistema de riego que tengas, la mitad de las raíces de aguacate se tienen que mojar para que esa planta esté creciendo bien, ¿vale? Si tú estás mojando nada más que algunas raíces, porque tienes el sistema de riego, ¿qué es lo que a mí me estaba pasando? Ya la planta estaba demasiado grande y yo tendría que añadir bastante manguera más a mis árboles, o lo que decidí hacer, que fue cambiar el sistema y poner microaspersión, que me abarcan 1,5 metros cada microaspersor. Entonces ya me está mojando más de la mitad de las raíces del aguacate. Acordémonos de este dato. Mitad de las raíces de nuestro árbol de aguacate se tienen que mojar. Al menos la mitad. Para que tengamos un buen crecimiento de la planta. Acordémonos. Aprendamos a controlar el tema de los riegos. Ni mucho, porque nos va a ser malo, vamos a tener muchas más probabilidades de que nos llegue el hongo Phytophthora, ni poco, porque las plantas van a estar estresadas, poco riego, más cantidad también de ácaros, lo que acabo de decir, y se ha comprobado que poco riego, plantas que pasan sed, que pasan sequía, más hongo de la madera, más la acidiplodia. Bueno, espero que hayáis aprendido otra cosita más. Y nada, un saludo a todos mis suscriptores.